Keanu Charles Reeves, nacido el 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano, es un nombre que resuena en la mente de miles de millones de personas alrededor del mundo. Reconocido principalmente por su papel icónico como Neo en The Matrix y su interpretación de John Wick, Keanu se ha convertido en uno de los actores más admirados de la historia del cine contemporáneo. Su imagen pública está rodeada de una especie de aura de humildad, serenidad y generosidad, cualidades que lo distinguen en un mundo cinematográfico a menudo dominado por el ego y la ostentación. Pero, ¿qué sabemos realmente de él? A menudo vemos a Keanu como una figura intocable, el hombre que tiene todo: fama, dinero, éxito, una legión de seguidores y la admiración de la crítica. Sin embargo, detrás de su mirada tranquila, sus sonrisas moderadas y su comportamiento sencillo, se esconde una vida personal marcada por tragedias y pérdidas incomparables. Muchos lo ven como el hombre perfecto en la pantalla, pero ¿qué pasa cuando la cámara se apaga y la fama se desvanece? ¿Es realmente tan feliz como parece? La imagen pública que proyecta Keanu ha sido construida cuidadosamente a lo largo de los años, pero las luces de los reflectores ocultan las sombras que lo han perseguido desde su niñez. A pesar de las constantes sonrisas que ofrece al mundo, la vida de Keanu ha estado llena de sufrimiento. Desde la ausencia de un padre, pasando por la pérdida desgarradora de su hermana y de su hija, hasta la constante lucha con la soledad. Su historia está marcada por el dolor tanto como por el éxito. El hecho de que Keanu sea admirado por su amabilidad, su modestia y su generosidad hace que sea aún más difícil imaginar que detrás de esa fachada de tranquilidad y control se encuentre una persona que ha soportado más pérdidas que muchos de nosotros a lo largo de toda una vida. Si bien la mayoría de las personas no pueden imaginar una vida llena de fama y riqueza, Keanu ha demostrado que ser una estrella no es sinónimo de felicidad. Es entonces que surge la pregunta: ¿es posible que detrás de cada risa y de cada gesto amable haya un alma que está luchando contra su propio dolor? ¿Está Keanu realmente libre de sufrimiento? ¿O simplemente ha aprendido a esconder su tristeza detrás de su faceta pública? En este artículo, exploraremos las diferentes facetas de su vida, las sombras que acechan detrás de su brillo y el costo emocional de la fama que tan pocos logran comprender. La historia de Keanu Reeves es una de redención, lucha y perseverancia, pero también es una historia de un hombre que ha tenido que pagar un precio muy alto por la vida que muchos solo pueden envidiar desde afuera. Su camino no ha sido fácil, pero en su lucha ha encontrado la verdadera grandeza del ser humano, la capacidad de seguir adelante a pesar de todo. La infancia de Keanu Reeves es la de un niño que nunca encontró refugio en la estabilidad y cuya vida fue marcada por un dolor profundo que arrastró desde su primer aliento. Nacido en Beirut, Líbano, en un contexto político y social complejo, Keanu pasó sus primeros años en un entorno que, lejos de ofrecerle la seguridad emocional que cualquier niño necesita, lo introdujo a un mundo de cambios abruptos y pérdidas tempranas. Su padre, Samuel Novlin Reeves, un hombre estadounidense de ascendencia hawaiana, abandonó a la familia cuando Keanu era muy pequeño, dejando a su madre, Patricia Taylor, encargada de su crianza.
Samuel, que tenía problemas con las drogas y había sido incapaz de sostener una relación estable, no solo dejó a su familia, sino que con el tiempo se desentendió completamente de su hijo. Keanu nunca llegó a desarrollar una relación real con su padre, y la ausencia de una figura paterna significativa marcó su crecimiento emocional. En muchos sentidos, Keanu se vio forzado a madurar sin el apoyo masculino que muchas veces es crucial en el desarrollo de un niño. La relación con su madre, aunque amorosa, tampoco estuvo exenta de dificultades. Patricia Taylor, una bailarina y artista que se mudaba constantemente debido a su carrera, no pudo proporcionarle la estabilidad que Keanu necesitaba. De hecho, la familia vivió en diversos lugares de Canadá, Estados Unidos y otras partes del mundo. Keanu tuvo que adaptarse continuamente a nuevos entornos, lo que a menudo le hizo sentirse aislado y desconectado de otros niños. Era un niño tímido, que encontraba consuelo en la soledad y en la lectura, pero a menudo se sentía marginado y desconectado de la vida social que los niños de su edad disfrutaban. Además de la inestabilidad geográfica, Keanu también enfrentó momentos difíciles en su salud. A los 3 años, fue diagnosticado con una afección llamada dislexia, lo que dificultaba su rendimiento académico y lo aislaba aún más de sus compañeros. Mientras otros niños destacaban en la escuela, Keanu se sentía constantemente retrasado, incapaz de seguir el ritmo de los demás. Aunque su madre lo apoyó en todo momento, su dislexia se convirtió en otro factor que reforzaba su sensación de ser diferente, de no encajar en el molde de lo que se esperaba de él. A lo largo de estos años de su niñez, Keanu fue testigo de la lucha de su madre por mantenerse a flote, un reflejo de la vulnerabilidad que él mismo sentía. La inestabilidad financiera de la familia y la constante búsqueda de un hogar estable dejaron una marca en el joven Keanu, enseñándole desde muy temprano que el amor y la seguridad no siempre están garantizados. En lugar de ser un niño protegido por un hogar sólido, Keanu creció sintiendo que el amor era algo que se debía ganar y mantener a toda costa. La sensación de desprotección se intensificó cuando Keanu, a los 12 años, se mudó con su madre a Toronto. Allí comenzó a asistir a la escuela secundaria, y en ese nuevo entorno fue donde, por primera vez, experimentó la soledad de manera más profunda. A pesar de ser un niño carismático y talentoso, la dislexia seguía siendo un obstáculo para él, y las relaciones con sus compañeros no llegaron a ser fáciles. Fue en esta etapa que Keanu comenzó a refugiarse en el cine y en las artes, donde encontró un escape a la vida difícil que llevaba. El teatro, en particular, se convirtió en su refugio, un lugar donde podía expresarse sin temor a ser juzgado por sus limitaciones académicas. La dislexia, aunque representaba un reto, también jugó un papel importante en la formación del carácter de Keanu. Aprender a lidiar con sus dificultades lo hizo más resiliente y autodisciplinado. De hecho, fue en el teatro donde encontró una de sus primeras pasiones: actuar. A través de la actuación, Keanu pudo explorar diferentes aspectos de su personalidad, más allá de los límites impuestos por su aprendizaje académico. Actuar le permitió ser alguien más, y esa transformación fue una forma de escapar del dolor que sentía en su vida personal. Sin embargo,
El verdadero golpe emocional de su infancia llegó con la partida de su madre. Aunque Patricia nunca se fue por completo, su papel como madre comenzó a cambiar cuando Keanu alcanzó la adolescencia. Patricia, atrapada en su propia lucha por sobrevivir en un mundo que no siempre le ofreció apoyo, empezó a distanciarse emocionalmente de su hijo. En ese momento, Keanu se dio cuenta de que, por mucho que su madre lo hubiera amado y apoyado, él debía enfrentar la vida solo, sin los brazos protectores de una figura materna que estuviera constantemente a su lado. Los primeros años de su vida, marcados por la ausencia de un padre y la inestabilidad emocional de su madre, sentaron las bases para el hombre que sería Keanu. La sensación de soledad, la lucha interna contra sus limitaciones y la desconexión emocional con las personas que más quería, fueron las primeras heridas que se abrieron en su corazón. Si bien la niñez de Keanu no estuvo exenta de momentos de alegría y amor, fue una época en la que se establecieron los cimientos de las inseguridades, las cicatrices emocionales y la necesidad de encontrar una vía de escape que más tarde lo llevaría al cine. Keanu Reeves, el hombre que hoy es visto como un ejemplo de resiliencia, comenzó su vida en medio de la vulnerabilidad y el sufrimiento. La niñez de Keanu es un recordatorio de que, a menudo, las figuras que admiramos por su fortaleza y éxito tienen historias profundamente dolorosas detrás de sus logros. Aunque muchas personas ven a Keanu como un hombre que lo tiene todo, la verdad es que él ha tenido que luchar, desde muy joven, contra las sombras de su propia vida. La vida de Keanu Reeves, marcada por la ausencia de un padre y una infancia llena de dificultades emocionales, alcanzó uno de sus puntos más bajos con una tragedia que lo dejó desolado. La muerte de su hermana Kim, quien luchaba contra una enfermedad grave. En ese momento, Keanu se enfrentó a la cruda realidad de la vulnerabilidad humana y a la irreparable fractura en su corazón. Este capítulo de su vida no solo lo marcó, sino que lo transformó, dejándole cicatrices emocionales profundas que lo acompañarían por el resto de sus días. Kim Reeves, la hermana menor de Keanu, fue diagnosticada con leucemia cuando era aún muy joven. La enfermedad de Kim fue un golpe devastador para Keanu y su familia. A lo largo de los años, Keanu estuvo muy cerca de su hermana, y su dolor al ver cómo ella luchaba contra la enfermedad fue indescriptible. Kim era más que una hermana para él. Era una compañera, una amiga cercana, con la que compartió muchos momentos íntimos y personales. La relación de los dos estaba marcada por un cariño profundo y genuino, y la idea de perderla era algo que Keanu simplemente no podía asimilar. La batalla de Kim contra la leucemia fue larga y agotadora. A pesar de los esfuerzos médicos y el amor que la familia le brindaba, Kim no logró superar la enfermedad. Su muerte en 1993 dejó a Keanu completamente devastado. En ese momento, Keanu no solo perdió a una hermana, sino a una parte esencial de su vida. La tristeza lo envolvió, y las sombras de la desesperación se apoderaron de su alma. El dolor de perder a Kim fue tan profundo que Keanu se sumió en una profunda tristeza que lo alejó de la vida pública durante un tiempo. Las películas que estaba protagonizando, como Speed, 1994, lo catapultaron al estrellato,
Pero él no podía evitar sentir que el brillo de la fama se desvanecía ante la opaca realidad de la pérdida. La desconexión con el mundo que lo rodeaba se intensificó. A pesar de la aclamación de la crítica y el éxito profesional, la vida de Keanu ya no tenía el mismo sabor, y se dio cuenta de que nada, ni siquiera el trabajo o la fama, podría llenar el vacío dejado por la partida de su hermana. La sensación de estar atrapado en un torbellino de emociones era tan abrumadora que Keanu comenzó a experimentar noches interminables de insomnio. Los pensamientos de su hermana, la memoria de su risa y la frustración de no haber podido salvarla lo perseguían constantemente. Aunque su imagen pública seguía siendo la de un actor carismático, dentro de él, las noches se volvían más oscuras con cada día que pasaba. Keanu comenzó a cuestionarse la vida misma y se sumió en un mar de reflexiones existenciales. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué las personas buenas, como su hermana, debían sufrir tanto? La idea de la muerte, tan cercana y tangible, comenzó a rondar su mente con frecuencia. La pérdida de Kim también trajo consigo una cadena de eventos personales que lo hicieron sentir aún más aislado. Tras la muerte de su hermana, Keanu se distanció de su madre, Patricia, y de otras personas cercanas a él. La soledad se convirtió en una constante, y el dolor que sentía se volvió algo con lo que tenía que aprender a vivir, aunque la verdad es que nunca lo logró por completo. De hecho, la muerte de Kim se sumó a la larga lista de pérdidas que Keanu había experimentado en su vida, pero ninguna otra fue tan desgarradora como esta. El dolor de la muerte de su hermana se vio agravado por otro golpe emocional que Keanu recibiría poco después: la ruptura con Jennifer Syme, la mujer con la que había mantenido una relación seria y de la que esperaba tener un futuro juntos. En 1999, Jennifer quedó embarazada de su hija Ava, pero en un trágico giro del destino, Ava nació sin vida. La devastación de perder a su hija, sumada a la pérdida de Kim, resultó ser una combinación mortal para el bienestar emocional de Keanu. En lugar de encontrar consuelo en su relación, Keanu experimentó una segunda pérdida que lo dejó, si cabe, aún más roto por dentro. Jennifer y Keanu, que ya atravesaban una crisis en su relación, se separaron después de la muerte de Ava. La carga emocional de la pérdida de su hija fue algo que Keanu nunca logró superar completamente, y la separación con Jennifer fue otro recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. Keanu comenzó a experimentar una especie de desconexión con la realidad. La sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento y dolor lo abrumaba. La pérdida de Kim y Ava lo dejó con una sensación de vacío que ni el éxito profesional ni las relaciones interpersonales pudieron llenar. La vida de Keanu en este periodo estuvo marcada por una profunda lucha interna entre el deseo de sanar y la incapacidad de hacerlo. A pesar de estar rodeado de personas y de contar con el apoyo de amigos y familiares, Keanu se sintió más solo que nunca. A medida que la fama lo envolvía, la soledad se volvía aún más insoportable. Las personas que se acercaban a él, ya sea por admiración o interés, no podían ofrecerle la verdadera conexión humana que necesitaba. La ironía de ser un hombre famoso, admirado por todos, pero profundamente solo,
era una constante en su vida. El impacto de estas tragedias en la vida de Keanu fue tal que muchos comenzaron a percibirlo como una persona más reservada, incluso distante, a pesar de su faceta pública como hombre amable y generoso. La tristeza que sentía se reflejaba en su mirada y en sus gestos. Aunque seguía trabajando en el cine, el brillo de su sonrisa era solo una sombra de lo que había sido antes de esas pérdidas. Keanu comenzó a ver o a entender de una manera muy visceral lo que significaba la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del dolor. En su interior, Keanu comenzó a preguntarse, ¿por qué el sufrimiento parecía ser una constante en su vida? La muerte de su hermana y la de su hija lo llevaron a un nivel de dolor que, a pesar de los años, nunca llegó a sanar completamente. Sin embargo, lo que comenzó como una tragedia personal también le dio una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, y lo empujó a una profunda introspección que, con el tiempo, moldearía la persona que es hoy. Aunque Keanu nunca podría olvidar el dolor de esas pérdidas, también encontró en ellas una especie de motivación para seguir adelante, abrazando las oportunidades que la vida le ofrecía, a pesar del sufrimiento que había tenido que soportar. En la vida de Keanu Reeves, el amor ha sido una fuente tanto de consuelo como de sufrimiento. Un terreno lleno de contradicciones, promesas rotas y momentos de luz y oscuridad. A pesar de ser un hombre profundamente reservado, Keanu ha experimentado varias relaciones significativas que han marcado su vida, algunas de las cuales fueron fuentes de felicidad, pero otras, como el doloroso final de su relación con Jennifer Syme y la trágica muerte de su hija Ava, le dejaron cicatrices emocionales que lo acompañaron a lo largo de su existencia. El amor de Keanu, aunque no se puede definir de manera convencional, es una de las fuerzas más poderosas que lo impulsó a lo largo de los años. En un mundo donde las estrellas de cine suelen estar atrapadas en relaciones superficiales y transitorias, Keanu ha demostrado ser un hombre que busca la conexión genuina, el afecto verdadero y un amor sin ataduras al brillo fugaz de la fama. No obstante, su búsqueda de amor ha sido una batalla constante contra el dolor de las pérdidas. El encuentro con Jennifer Syme, un amor que parecía perfecto. En 1998, Keanu conoció a Jennifer Syme, una joven y exitosa asistente de producción que rápidamente conquistó su corazón. Jennifer, como él, compartía una naturaleza introvertida y, a pesar de las diferencias en sus carreras, se sintieron profundamente conectados. En los años previos, Keanu había sufrido varias pérdidas familiares, pero con Jennifer encontró una compañía que lo entendía en sus momentos de vulnerabilidad. Juntos formaron una pareja que parecía estar destinada al éxito, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. La relación entre ellos parecía ser el respiro que Keanu necesitaba después de años de sufrimiento. El amor que Keanu sentía por Jennifer era genuino y profundo. En una de sus pocas entrevistas públicas, Keanu mencionó que Jennifer era una de las personas más increíbles que había conocido, y su conexión era clara. Compartían una visión de la vida, un deseo de buscar algo auténtico y verdadero en medio del caos que conlleva la vida de una estrella de cine. Parecían ser el uno para el otro,
como si el destino les hubiera dado una segunda oportunidad de encontrar la felicidad después de tantas pérdidas. Sin embargo, la felicidad de Keanu con Jennifer estuvo marcada por la tragedia. En 1999, Jennifer Syme quedó embarazada de una hija, Ava, que sería su primer hijo. Pero lo que parecía ser el comienzo de una nueva etapa de felicidad para la pareja se tornó en una pesadilla. Ava nació muerta. Un golpe que devastó por completo a Keanu y a Jennifer. La pérdida de su hija no solo marcó el fin de su alegría, sino que también dejó a ambos atrapados en un torbellino de dolor y desesperación. La muerte de Ava. La fractura irreversible. La muerte de Ava fue sin duda el golpe más duro que Keanu habría de recibir en su vida. La tristeza que sintió al perder a su hija fue tan profunda que afectó todos los aspectos de su vida. Aunque muchos pensarían que su éxito profesional lo protegería del dolor, la verdad es que la fama no es un refugio ante la tragedia personal. Durante meses, Keanu se sumió en un estado de shock emocional, luchando por encontrar sentido en la vida después de perder a la niña que había llegado a representar una nueva esperanza para él. La relación con Jennifer Syme, que ya estaba marcada por la pérdida de su hija, se desmoronó poco después de la tragedia. A pesar de que ambos intentaron encontrar consuelo en el otro, el dolor de perder a su hija resultó ser una herida tan profunda que no pudieron superar juntos. La relación terminó en 2000, justo antes de que Jennifer falleciera en un trágico accidente de automóvil. La ruptura, seguida por la muerte de Jennifer, dejó a Keanu con una sensación de vacío emocional que no pudo llenar con nada. La soledad y la lucha interna de Keanu. El amor, que al principio parecía ser un refugio para Keanu, se convirtió en una herida que no sanaba. La muerte de Ava y la posterior pérdida de Jennifer lo dejaron atrapado en una soledad profunda, en la que el dolor de haber perdido a dos seres queridos lo acosaba constantemente. La lucha interna de Keanu fue feroz, y aunque su imagen pública seguía siendo la de un hombre amable y respetado, por dentro, él estaba roto. La capacidad de amar, que se había convertido en un pilar fundamental en su vida, se transformó en un recordatorio de lo frágil que era la vida y de lo incontrolable que es el destino. Después de estas pérdidas, Keanu se distanció aún más de las relaciones amorosas. Aunque se le han atribuido otras relaciones sentimentales a lo largo de los años, nunca se volvió a casar ni tuvo más hijos, como si el dolor de su pasado lo hubiera dejado con miedo de abrir su corazón nuevamente. En entrevistas posteriores, Keanu dejó claro que las pérdidas lo habían transformado en alguien más cauteloso y menos dispuesto a entregarse por completo. Si bien nunca dejó de valorar el amor y la amistad, aprendió a mantener su corazón a salvo, aunque esto significara vivir en la soledad. El amor como noche oscura del alma. Lo que es significativo en la vida amorosa de Keanu es que, a pesar de las profundas heridas, nunca dejó que el dolor lo consumiera por completo. En cierto modo, Keanu aprendió a hacer del amor algo introspectivo. Aunque la tragedia lo había marcado, también lo había enseñado a apreciar lo que realmente importa: la autenticidad de las relaciones y la profundidad de los sentimientos. En muchos sentidos,
Keanu se convirtió en un hombre que, a través del amor y la pérdida, descubrió su humanidad más profunda. Su actitud hacia el amor refleja una especie de aceptación de su impermanencia, de la inevitabilidad de la tragedia, pero también de la belleza que puede encontrarse en la vulnerabilidad. La idea del amor como una noche oscura del alma es clave para entender su perspectiva. Keanu no es alguien que se entregue fácilmente, pero el amor, cuando lo experimenta, lo transforma. Le da una visión más clara de lo que significa ser humano. El amor y la generosidad. Redención a través del dolor. Lo que realmente distingue a Keanu es su capacidad para seguir creyendo en el amor, incluso después de haber experimentado algunas de las pérdidas más devastadoras que una persona puede atravesar. Aunque no se muestra públicamente como un hombre que busque el amor constantemente, Keanu ha hecho de la generosidad y la bondad la base de su existencia. A menudo se le ha visto realizar actos altruistas, como regalar coches a su equipo de producción o donar grandes sumas de dinero a organizaciones benéficas, sin buscar reconocimiento. La capacidad de Keanu para amar, incluso en medio de su propio sufrimiento, es lo que lo convierte en un hombre verdaderamente excepcional. Aunque no podemos medir el amor de Keanu con la misma regla que usamos para medir las relaciones comunes, lo que sí es evidente es que el amor, para él, no es solo un refugio, sino también una lección sobre el sacrificio, el perdón y la aceptación. En resumen, el amor en la vida de Keanu es un viaje marcado por el dolor, pero también por la belleza que surge del mismo. Las heridas que el amor le causó no lo destruyeron. En cambio, lo hicieron más fuerte, más sabio y, finalmente, más conectado con la esencia misma de lo que significa ser humano. El éxito y la fama de Keanu Reeves son innegables, pero como ocurre con tantas figuras públicas, el precio de la notoriedad y el brillo de los reflectores no siempre es el que parece en la superficie. La vida de Keanu, después de su ascenso al estrellato, está marcada por una paradoja. Un hombre que alcanza una fama mundial y, sin embargo, se ve atrapado por los fantasmas de la soledad, la presión y la incomprensión. Mientras millones de personas lo idolatraban, Keanu luchaba por mantener su autenticidad en un mundo que exigía todo de él. El año 1994 marcó un hito en la carrera de Keanu, cuando protagonizó Speed, una película de acción que catapultó su nombre a nivel internacional. El público, especialmente el joven, se enamoró de su figura de héroe tranquilo y decidido, el tipo de hombre que enfrentaba las adversidades con calma y sin ostentación. De repente, Keanu se convirtió en uno de los actores más rentables y cotizados de Hollywood. La industria cinematográfica lo aclamó, y él pasó de ser un actor relativamente desconocido a un ícono de acción. Sin embargo, mientras su carrera se disparaba hacia nuevas alturas, su vida personal comenzó a experimentar los primeros efectos de la fama que tan ansiosamente había deseado. La lucha interna. Una vida construida sobre expectativas ajenas. A pesar del éxito arrollador, Keanu nunca se adaptó completamente a la vida de la superestrella.
Mientras otros actores se sumergían en los excesos que la fama podía ofrecer, Keanu parecía mantener una distancia respetuosa de las tentaciones del mundo del espectáculo. Su actitud hacia la fama fue siempre de escepticismo, pues nunca se dejó consumir por ella. En muchas entrevistas, Keanu ha explicado que la fama nunca le interesó como un fin en sí mismo, sino como una consecuencia de su trabajo, algo que venía con el territorio, pero que no debía definirlo como persona. Esta desconexión con la idea de ser una celebridad lo hizo un tanto extraño en el entorno de Hollywood. Aunque su imagen de chico bueno y su estilo de vida modesto lo hicieron aún más querido por el público, la misma fama que lo elevaba lo encerraba en una jaula invisible, en una industria donde los egos son gigantes y las expectativas sobre el comportamiento público son estrictas. Keanu siempre fue percibido como un enigma, un actor que no caía en los estereotipos de los grandes íconos de Hollywood. Los reportes sobre su vida privada durante esta época son un tanto dispersos, pero lo que es claro es que Keanu nunca se sintió cómodo con la atención mediática. Mientras la prensa buscaba a toda costa adentrarse en los detalles de su vida personal, él optaba por alejarse de los focos, prefiriendo la intimidad y el anonimato. Mientras el mundo lo admiraba, él se sentía cada vez más incomprendido, aislado en su propio éxito. En ese sentido, Keanu se convirtió en una figura que, en lugar de ser la personificación del lujo y el glamour, era casi un contraste. Su imagen pública como una estrella de cine exitosa no encajaba con la realidad de un hombre que prefería las caminatas solitarias, los cafés tranquilos y las conversaciones sinceras, lejos de los platós de cine y de las cámaras. La soledad del éxito, la pesada carga de la fama. A medida que la fama de Keanu crecía, también lo hacía la presión sobre su vida personal. En un mundo donde las figuras públicas son constantemente observadas, la vulnerabilidad de Keanu fue muchas veces ignorada, mientras que la expectativa sobre su imagen de hombre perfecto y superhéroe se intensificaba. Las dificultades emocionales que enfrentaba, especialmente después de la pérdida de su hermana Kim y su hija Ava, comenzaron a cobrarle factura. Una de las tragedias más grandes que enfrentó Keanu en este periodo fue el repentino y cruel final de su relación con Jennifer Syme, justo después de la muerte de su hija. La prensa se abalanzó sobre su dolor, buscando cualquier resquicio de debilidad que pudiera venderse como una historia jugosa. Sin embargo, Keanu, como siempre, se mantuvo en silencio. A pesar de que su vida estaba sumida en el caos emocional, el actor no permitió que los detalles de su sufrimiento fueran explotados por los medios de comunicación. La soledad que experimentó después de la pérdida de su hija y la ruptura de su relación con Jennifer fue aplastante, y la forma en que la vivió en su vida pública le dio un tono sombrío a su imagen. No obstante, Keanu se enfrentó a esta soledad de la misma manera en que había enfrentado otros momentos difíciles en su vida, con una resiliencia tranquila. En lugar de retirarse por completo de la vida pública, continuó trabajando, pero cada vez más se volvió más reservado, más selectivo sobre los proyectos en los que participaba. Esta actitud, en parte resultado de su dolor personal, hizo que su figura pública se tornara aún más enigmática.
A menudo se hablaba de su generosidad, de su humildad y de su aparente ausencia de ego, pero pocos sabían realmente cuán difícil era para él encontrar paz en su vida privada. La fama, que para muchos es un objetivo y un símbolo de éxito, fue para Keanu un doble filo. Mientras el mundo lo veía como un ejemplo a seguir, él lidiaba con la carga de tener que ser algo que no era realmente. Un ser perfecto, una imagen que la industria de Hollywood quería crear para él, pero que no coincidía con la realidad de su vida personal. La presión de mantener esa fachada de perfección lo dejó atrapado entre su propio deseo de ser genuino y las expectativas de quienes lo rodeaban. La traición y la decepción. Las relaciones rotas. Uno de los aspectos más dolorosos de la vida de Keanu fue el sentimiento de traición y abandono por parte de las personas que más confiaba. En el mundo de Hollywood, las amistades son frágiles y a menudo se ven empañadas por la competencia, el ego y los intereses propios. Keanu experimentó varias traiciones, algunas directamente relacionadas con su carrera y otras en su vida personal. La sensación de que aquellos en quienes confiaba lo dejaron cuando más los necesitaba dejó en Keanu una cicatriz profunda, alimentando aún más su desconfianza hacia la gente que se le acercaba por intereses ajenos. Una de las traiciones más famosas fue la que vivió con un productor de Hollywood, que según rumores había aprovechado la situación emocional de Keanu para manipularlo en su carrera. A lo largo de su vida, Keanu sufrió varias decepciones de personas cercanas que no siempre respondían a su bondad con la misma sinceridad. Esta sensación de ser utilizado y malinterpretado aumentó el aislamiento que sentía a medida que pasaba el tiempo. La fama le dio poder y prestigio, pero también lo apartó de las relaciones auténticas y sinceras que tanto valoraba. El precio de la fama. Un hombre atrapado entre dos mundos. En última instancia, el éxito de Keanu llegó con un precio alto. A pesar de ser admirado por su humildad, generosidad y talento, Keanu se encontraba atrapado en un círculo vicioso. Mientras más fama alcanzaba, más se sentía distante de los demás. Su vida personal estaba llena de dolor y pérdidas que pocas personas comprendían, mientras que la imagen pública que los demás tenían de él era la de un hombre perfecto, casi inalcanzable. Keanu nunca buscó la fama como un objetivo final. A pesar de haber alcanzado una altura espectacular en Hollywood, su verdadero deseo no era ser adorado o vivir en lujos, sino más bien encontrar la paz interna. Sin embargo, el costo de alcanzar esa paz fue, en muchos aspectos, el aislamiento. La fama lo empujó a la oscuridad de la soledad, y su historia se convirtió en la de un hombre atrapado entre dos mundos, el del resplandor de los reflectores y el del profundo sufrimiento interno, que pocos llegaron a comprender. La vida de Keanu es una lección sobre el precio de la fama y la importancia de la autenticidad en un mundo que a menudo nos pide que seamos algo que no somos. Mientras el mundo lo veía como una estrella en el cielo, Keanu luchaba por encontrar su lugar en el suelo, entre las sombras de su propio dolor. A medida que el tiempo avanza, todos los seres humanos, incluidas las grandes estrellas de cine, se enfrentan a un inevitable proceso de envejecimiento
y a la realidad de que la fama y el reconocimiento son efímeros. Para Keanu Reeves, el paso de los años significó no solo el desgaste físico inevitable, sino también una creciente sensación de desconexión con el mundo que lo había encumbrado. En este capítulo de su vida, la famosa estrella de acción se encontró lidiando con la soledad de la madurez. Mientras su carrera seguía siendo relevante, pero su figura pública comenzaba a transformarse y su vida personal se volvía más introspectiva. En sus años más jóvenes, Keanu fue el rostro de películas taquilleras como The Matrix, 1999, y la saga John Wick, 2014. Pero a medida que estos éxitos fueron quedando atrás, también comenzó a sentirse como una figura algo desfasada, desplazada del protagonismo principal de la industria del cine. Hollywood es un lugar donde los nombres vienen y van rápidamente, y el hombre que una vez fue la estrella de acción más aclamada, ahora se veía a menudo relegado a papeles secundarios, a pesar de seguir siendo un actor respetado y querido. Con el paso de los años, la magnitud de su presencia mediática disminuyó, y con ello también lo hizo la atención constante que recibía, el vacío del éxito y la fama. A pesar de que Keanu sigue siendo uno de los actores más respetados en el mundo del cine, especialmente por su trabajo en franquicias que han dejado una marca cultural, la percepción de su imagen pública comenzó a cambiar. Durante su apogeo, era común que fuera considerado un símbolo de la estrella perfecta, talentoso, modesto, generoso y a la vez inaccesible, como un hombre casi inalcanzable. Sin embargo, al llegar a la madurez, Keanu se dio cuenta de que la fama no era un bálsamo curativo para los vacíos internos, sino que a menudo servía solo para aumentar la desconexión que sentía con la sociedad. Por un lado, la fama y el éxito le dieron la oportunidad de vivir la vida con comodidad y acceso a todo lo que pudiera necesitar. Pero, por otro, lo dejaron con una sensación de vacío existencial. A medida que la mayor parte de su juventud se fue, la sensación de ser un hombre atrapado entre dos mundos se hizo más palpable. En la superficie, Keanu seguía siendo un hombre admirado y respetado, pero en lo más profundo de su ser, sentía una desconexión cada vez más marcada. A medida que sus amigos y colegas se retiraban o cambiaban, el hombre que una vez fue rodeado de un círculo cercano de amigos y compañeros, comenzó a experimentar una creciente soledad. A diferencia de otras celebridades que, a medida que envejecen, continúan rodeándose de los lujos y el glamour de la fama, Keanu Reeves nunca buscó mantener esa fachada. Él prefería una vida más sencilla, con una red de relaciones más íntimas y menos públicas. No era un hombre que se dejara llevar por la presión social de seguir siendo una figura permanente en el centro del foco. Su inclinación hacia la privacidad, la humildad y el anonimato lo aisló aún más. Mientras sus compañeros de la industria continuaban sus carreras en proyectos más visibles o buscaban otras formas de seguir siendo relevantes. La desaparición de los viejos amigos y las nuevas soledades. Con el paso de los años, las relaciones de Keanu, ya de por sí difíciles de mantener debido a su naturaleza reservada, comenzaron a desvanecerse. La industria del cine no solo es un campo competitivo,
sino también un lugar donde las amistades a menudo se ven empañadas por el interés propio, las rivalidades y las exigencias de las agendas laborales. Muchos de los amigos y colegas de Keanu, con los que compartió intensos momentos de la fama y de trabajo en el pasado, comenzaron a desaparecer de su vida. Algunos se distanciaron debido a los altibajos de sus propias carreras, otros debido a cambios en sus prioridades o simplemente por la naturaleza cambiante de las relaciones en Hollywood. Además, la pérdida de figuras cercanas, como su hermana Kim y Jennifer Syme, dejó un vacío emocional que Keanu nunca pudo llenar. Aunque Keanu tiene amigos cercanos, los dolores de estas pérdidas lo hicieron aún más introspectivo. La muerte de Kim y el dolor por la pérdida de su hija Ava marcaron un antes y un después en su forma de ver las relaciones personales. La distancia emocional que mantuvo con los demás después de estos eventos refleja una defensa contra el sufrimiento de perder a aquellos que más amaba. Es posible que, aunque no lo exprese abiertamente, Keanu prefiera la soledad porque es una forma de protegerse de un dolor que nunca terminó de sanar. En este capítulo de su vida, Keanu no se ve buscando el reconocimiento de los demás, sino más bien reflexionando sobre su existencia y el propósito de todo lo que ha vivido. En lugar de aferrarse a la fama, ha elegido caminar por el sendero de la introspección, buscando el significado de la vida más allá de la pantalla. Si bien en su juventud la búsqueda de éxito profesional y el reconocimiento del público parecían ser su motor, en la madurez, Keanu se dio cuenta de que estos logros externos no eran los que realmente le otorgaban la paz interior que tanto anhelaba. La reflexión sobre el paso del tiempo. A medida que Keanu entra en la madurez, el paso del tiempo se convierte en un tema de reflexión constante. Como ocurre con todas las personas que alcanzan una cierta edad, la conciencia de la finitud de la vida y la inevitabilidad de la muerte se convierte en un pensamiento recurrente. En su caso, este pensamiento no es el de un hombre lleno de arrepentimientos, sino el de alguien que ha experimentado tantas pérdidas a lo largo de los años que el concepto de mortalidad ya no es algo ajeno. La vida de Keanu está marcada por la aceptación, no por el miedo a lo que vendrá. En varias entrevistas, Keanu ha mencionado cómo la muerte ha jugado un papel importante en su vida, no solo por las pérdidas personales que ha sufrido, sino también por la perspectiva filosófica que le ha dado. Al observar la muerte de los demás, especialmente de las personas cercanas a él, Keanu ha aprendido a ver la vida con una nueva apreciación, en la que lo que más importa no es lo que uno deja atrás en términos de fama o riqueza, sino lo que uno aporta a la vida de los demás a través de su bondad, sus acciones y su humanidad. Para Keanu, la reflexión sobre el paso del tiempo se convierte en una búsqueda de cómo vivir con dignidad y humildad, a pesar de los inevitables altibajos. La soledad como una forma de sanación. La soledad que Keanu experimentó en su madurez no fue solo una consecuencia de la distancia con el mundo del espectáculo, sino también un medio para la curación personal. A lo largo de su vida, Keanu ha adoptado la soledad no como un castigo, sino como un espacio para la reflexión y la sanación. Alejado de la vida pública, en sus momentos más tranquilos, ha encontrado consuelo en actividades simples y profundas, como leer, practicar meditación
o simplemente dar largos paseos por la ciudad. El tiempo que pasa en la soledad lo ha llevado a una especie de aceptación serena. Mientras que otros podrían temer el paso del tiempo o sentirse tristes por la pérdida de relevancia, Keanu ha aprendido a hacer de la soledad una oportunidad para crecer espiritualmente. Ha llegado a comprender que la paz no se encuentra en el bullicio de la fama ni en la validación externa, sino en la conexión con uno mismo y en la capacidad de estar en paz con las cicatrices del pasado. Reflexión final. La soledad como liberación. En este capítulo de su vida, Keanu ha llegado a ver la soledad no como una carga, sino como una forma de liberación. Mientras muchos buscan escapar de la soledad a través de la compañía o el éxito, Keanu ha aprendido a abrazarla como un espacio personal donde puede encontrar la calma y la reflexión que necesita. La vida de Keanu, marcada por la fama, el dolor y la reflexión, demuestra que, al final, la verdadera paz no viene de lo que el mundo nos da, sino de cómo elegimos enfrentarnos a nuestras propias sombras y aprender a vivir con ellas. A medida que el tiempo sigue su curso, Keanu Reeves se ha convertido en un hombre que, a pesar de la fama y las tragedias, ha encontrado su equilibrio en la soledad, aprendiendo a apreciar la vida en su forma más pura, lejos de las distracciones y las expectativas externas. Aunque la vida de Keanu Reeves ha estado marcada por tragedias personales, soledad y la constante lucha por encontrar la paz interior, su legado es uno que perdurará mucho más allá de su tiempo en Hollywood. Lo que deja Keanu no son solo los papeles memorables en la pantalla grande, ni los proyectos de acción que marcaron la cultura popular, sino algo más profundo. Un legado de humanidad, generosidad y reflexión. A través de su vida y carrera, Keanu ha demostrado que las huellas más duraderas que dejamos en el mundo no son necesariamente las que están grabadas en los premios o en los títulos de las películas, sino las que se encuentran en la forma en que tratamos a los demás y la honestidad con la que enfrentamos nuestras luchas internas. El legado de Keanu Reeves no está marcado solo por su éxito en la industria del cine, sino también por cómo ha tocado las vidas de las personas a través de su actitud hacia el trabajo, la vida y el sufrimiento. Si bien es cierto que muchos lo conocen por su habilidad actoral y su imagen pública, hay una dimensión mucho más compleja y conmovedora en su legado que trasciende lo superficial. La generosidad como parte de su esencia. Uno de los aspectos más sorprendentes del legado de Keanu es su generosidad. En un mundo donde las celebridades a menudo se asocian con la ostentación y el ego, Keanu se ha mantenido notablemente humilde y generoso. A lo largo de su carrera, ha sido conocido por hacer donaciones sustanciales a organizaciones benéficas, algunas de las cuales ni siquiera han sido publicadas ni difundidas por los medios. Se dice que donó una gran parte de su salario de The Matrix a los efectos especiales y al equipo de producción, asegurándose de que su equipo recibiera una compensación adecuada por su arduo trabajo. Este gesto, como muchos otros en su vida, refleja una de las cualidades más profundas de Keanu: la humildad. En lugar de amasar riquezas o rodearse de lujo, Keanu optó por ayudar a quienes consideraba que estaban más cerca de él en su entorno de trabajo.
Esta generosidad no solo era una característica de su vida profesional, sino también un reflejo de sus valores personales. Lejos de las cámaras y de los reflectores, Keanu ha sido un defensor de causas como la lucha contra el cáncer y la pobreza, ayudando a instituciones que apoyan a personas en situaciones de vulnerabilidad. Su donación silenciosa y su falta de necesidad de reconocimiento público por sus acciones lo hicieron aún más especial en la industria del cine. En una época donde los gestos altruistas de las celebridades suelen ser documentados y utilizados como una forma de aumentar la visibilidad personal, Keanu se ha mantenido firme en su principio de hacer el bien sin esperar nada a cambio. El impacto humano detrás de los personajes. Las películas en las que Keanu Reeves ha participado, desde The Matrix hasta John Wick, no solo lo han consagrado como un ícono del cine de acción, sino que también han reflejado una humanidad que resuena profundamente con el público. Los personajes que interpreta, como Neo o John Wick, son más que simplemente héroes de acción. Son hombres que, a pesar de sus habilidades extraordinarias, lidian con un profundo dolor y pérdida. En The Matrix, Neo es un hombre común que se convierte en un líder, pero cuya historia está marcada por la duda, la desconexión y la lucha interna. La manera en que Keanu da vida a este personaje no es solo a través de sus movimientos de artes marciales o sus escenas de acción, sino a través de la vulnerabilidad que transmite con su mirada y su comportamiento. En John Wick, el personaje también enfrenta una vida de violencia y venganza, pero al mismo tiempo está lleno de una tristeza indescriptible por la pérdida de su esposa y su perro. La forma en que Keanu interpreta estos papeles ha tocado a muchas personas porque, en ellos, ven reflejados los aspectos más humanos de la vida: el dolor, la superación y la búsqueda de redención. Keanu no solo es un actor de acción, sino un intérprete capaz de mostrar la fragilidad humana detrás de los personajes que elige. Este enfoque de dar vida a personajes complejos, más allá de los estereotipos de acción, es parte integral del legado que deja en el cine. Su habilidad para representar personajes que, a pesar de ser superhéroes en un sentido moderno, siguen siendo profundamente humanos, es una de las razones por las que sus películas continúan siendo populares y relevantes hoy en día. La honestidad como marca personal. Lo que realmente hace que Keanu se distinga en el mundo del espectáculo es su compromiso con la honestidad. A lo largo de su carrera, Keanu ha sido conocido por ser un hombre auténtico, sin pretensiones. En un medio en el que las celebridades a menudo adoptan una imagen pública cuidadosamente construida, Keanu ha mantenido una actitud abierta, incluso si eso significaba mostrar vulnerabilidad o tristeza. Su sinceridad con respecto a las luchas personales, las pérdidas y su actitud hacia la vida es algo que pocos actores pueden igualar. El hecho de que Keanu no se haya dejado llevar por las expectativas de la industria, ni por las expectativas del público para conformarse a ciertos estándares de éxito o felicidad, ha sido una lección de autenticidad. Él ha dejado claro que la fama no define su valor como ser humano y que, aunque es una figura pública, siempre ha considerado su vida personal más importante que cualquier papel en una película. Esta autenticidad lo convierte en un faro de integridad en un mundo donde la superficialidad puede ser la norma.
La filosofía de la vida y la trascendencia. El legado de Keanu Reeves no se limita a lo que ha logrado en el cine o a sus acciones filantrópicas, sino que también se extiende a su visión personal de la vida. Keanu ha sido un hombre reflexivo, influenciado por su dolor, sus pérdidas y su búsqueda de significado. Ha hablado en numerosas ocasiones sobre su perspectiva filosófica de la vida, especialmente después de la tragedia que marcó su vida personal. Su visión del mundo está influenciada por una profunda aceptación de la vida tal y como es, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sufrimiento. A lo largo de los años, Keanu ha dado entrevistas donde expresa su creencia en la importancia de la conexión humana, la bondad y la comprensión. Para él, la vida no se trata de alcanzar un estado de perfección, sino de abrazar las imperfecciones, de ser humilde y de ser generoso con los demás. En sus propios términos, ha encontrado consuelo en la aceptación de la vida tal como es. Y este enfoque filosófico le ha permitido trascender la superficialidad que a menudo acompaña a la fama. En muchas ocasiones ha hablado sobre la muerte y el sufrimiento, expresando una visión de la vida en la que la superación del dolor y la aceptación de la mortalidad son esenciales para encontrar paz. El reconocimiento póstumo. Más que una estrella de cine, si bien Keanu Reeves sigue vivo y trabajando, el reconocimiento que está recibiendo últimamente va más allá de la admiración por sus papeles de acción. A medida que el mundo lo observa desde una perspectiva más madura, Keanu es apreciado no solo como actor, sino como una figura profundamente humana, con una capacidad para enseñar al público lo que significa ser realmente amable, auténtico y generoso. En los últimos años, especialmente tras su regreso a la franquicia John Wick, su legado se ha fortalecido no solo como un actor, sino también como un modelo a seguir en términos de comportamiento y actitud. La forma en que Keanu maneja la fama, la vida personal y las tragedias lo ha colocado como un ejemplo de cómo vivir con dignidad y humildad en un mundo que a menudo glorifica lo superficial. Su legado está definido por las vidas que ha tocado, por la manera en que ha influido en el cine y por el mensaje que transmite. El verdadero valor de una persona no se mide por su éxito exterior, sino por su capacidad de ser auténtico, compasivo y generoso con los demás. Un legado de humanidad. Keanu Reeves no es solo un actor o una estrella de cine. Es un hombre cuya vida y carrera reflejan los valores más esenciales de la humanidad: compasión, generosidad, humildad y aceptación. A través de su trabajo en el cine y sus actos fuera de la pantalla, Keanu ha dejado un legado que va mucho más allá de los logros profesionales. Su verdadero legado es el impacto que ha tenido en las vidas de las personas. El ejemplo de cómo vivir con integridad y cómo encontrar la paz a pesar de las adversidades. El futuro recordará a Keanu no solo como un ícono de acción, sino como un ser humano que, a pesar de todo lo que pasó, nunca dejó de ser genuino, ni de buscar la forma de ayudar a los demás. El legado de Keanu Reeves es, al final, un testimonio de que la verdadera grandeza no se encuentra en la fama ni en el éxito, sino en la forma en que nos enfrentamos a los retos de la vida y en la manera en que tratamos a los demás.
Al final de una vida marcada por profundas pérdidas, sacrificios y la constante búsqueda de significado, Keanu Reeves ha encontrado una paz que no proviene de la fama ni de los logros externos, sino de una aceptación radical de la vida tal como es. Su viaje hacia la paz no ha sido rápido ni fácil. Ha sido un proceso largo, lleno de reflexiones dolorosas, momentos de soledad y el dolor constante de las cicatrices emocionales que lleva consigo. Sin embargo, en la madurez de su vida, Keanu ha alcanzado una serenidad interior que refleja su habilidad para liberarse del peso de su pasado, abrazar sus imperfecciones y aprender a soltar lo que no puede controlar. Este capítulo de su vida es una exploración profunda del concepto de soltar, la capacidad de dejar ir el dolor, las expectativas y las heridas del pasado para poder vivir plenamente en el presente. Para Keanu, este proceso de soltar ha sido, en gran medida, un acto de perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismo. La paz que ha encontrado no es una paz superficial o temporal, sino una paz genuina que surge del entendimiento de que, a pesar de todas las tragedias que ha enfrentado, él es dueño de su propia paz interior. La importancia de la aceptación y el perdón. En varias entrevistas y declaraciones públicas, Keanu ha mencionado cómo las experiencias difíciles, desde la muerte de su hermana Kim hasta la pérdida de su hija Ava y la ruptura con Jennifer Syme, lo han llevado a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del sufrimiento humano. En su búsqueda de la paz, Keanu se dio cuenta de que el perdón es un paso esencial en el proceso de sanación. Perdonar, para él, no significa olvidar el dolor o las injusticias sufridas, sino liberar a su propio corazón del peso de la ira, el rencor o la culpabilidad que podrían seguirlo para siempre. Keanu no solo ha tenido que perdonar a aquellos que lo han traicionado o lo han dejado, sino que también ha tenido que aprender a perdonarse a sí mismo. La autocrítica y la culpa han sido compañeros constantes de su vida, especialmente después de las pérdidas más profundas. Se ha cuestionado si pudo haber hecho más por sus seres queridos, si pudo haber sido un mejor hermano, pareja o amigo. A medida que fue enfrentando estos sentimientos, Keanu comprendió que para poder vivir en paz, debía dejar ir esa carga. El perdón, entonces, se convierte en un acto de liberación tanto para uno mismo como para los demás. La sabiduría del desapego. En el proceso de encontrar la paz, Keanu ha aprendido a soltar no solo el dolor y la culpa, sino también las expectativas externas. Como muchas estrellas de cine, Keanu ha sido observado y juzgado por la sociedad, con la presión de cumplir con una imagen pública perfecta y de mantener su éxito y relevancia. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha dado cuenta de que el desapego es una herramienta poderosa para alcanzar la paz. El desapego no significa indiferencia, sino la capacidad de liberarse del deseo de controlar lo que no se puede controlar. Aceptar que la vida tiene sus propios ritmos, que las personas vienen y se van, y que el sufrimiento es una parte natural de la existencia humana, ha sido una lección importante para Keanu. En su vida personal, como en su carrera, Keanu ha aprendido a ser flexible, a no aferrarse a lo que ya no le sirve
y a dejar ir las expectativas sobre cómo deberían ser las cosas. Este desapego también se ha reflejado en su enfoque hacia la fama. Mientras otros actores se mantienen en la lucha constante por mantenerse relevantes o por alimentar su imagen pública, Keanu se ha liberado de esa presión. Ha hecho elecciones conscientes para vivir su vida de manera privada, para no ser atrapado por la ilusión de la fama eterna. Este desapego ha sido clave para su bienestar emocional, ya que le ha permitido encontrar un equilibrio en su vida, alejado de las expectativas externas. El camino hacia la serenidad interior, el proceso hacia la paz, para Keanu también ha incluido momentos de introspección profunda. En la actualidad, es conocido por ser un hombre que prefiere la tranquilidad a la agitación. La vida acelerada de Hollywood no le interesa. Y ha encontrado consuelo en actividades más simples y meditativas, como la lectura, la escritura y los paseos en solitario. Aunque sigue participando en proyectos cinematográficos, Keanu ha sido más selectivo con sus roles, eligiendo aquellos que le permitan estar alineado con su visión personal de la vida. Una de las formas en que Keanu ha alcanzado esta serenidad es a través de la práctica de la meditación y la reflexión. Estas prácticas, aunque no se divulgan ampliamente, se sabe que le han ayudado a mantenerse centrado. Además, su capacidad para apreciar los momentos simples y cotidianos, como un paseo por el parque o una conversación sincera con un amigo, ha sido fundamental en su búsqueda de la paz. Para Keanu, la paz no está en los logros externos, sino en la capacidad de estar presente en el momento y de aceptar las cosas tal como son, sin tratar de forzar nada. En sus entrevistas más recientes, Keanu ha hablado de la importancia de la conexión humana, de la belleza de las relaciones auténticas y del valor de vivir con gratitud. Él ha aprendido que la paz no es algo que se pueda buscar fuera de uno mismo, sino que es un estado interior que solo se alcanza cuando uno acepta tanto las bendiciones como las tragedias de la vida, con una mente abierta y un corazón dispuesto a perdonar. La imagen del atardecer, un símbolo de la liberación. Un símbolo recurrente de la paz de Keanu es su amor por la naturaleza, especialmente el atardecer. En varias entrevistas, ha mencionado cómo el simple acto de observar la caída del sol le brinda una sensación de calma y perspectiva. El atardecer es para Keanu un recordatorio de la transitoriedad de la vida, de que todos los momentos, tanto los buenos como los malos, son fugaces. Este acto de observación se ha convertido en una especie de meditación para él, una forma de conectar con la naturaleza y recordar que, como el sol, todos debemos encontrar nuestra propia quietud y serenidad antes de que se cierre el día. Este simbolismo del atardecer es más que solo una metáfora visual. Para Keanu, es un reflejo de su aceptación de la mortalidad y de su entendimiento de que la vida es un proceso de constante transformación. Cada atardecer es una oportunidad para dejar ir el pasado, para soltar las cargas emocionales del día y para entrar en la noche con una sensación de paz. El atardecer es, por tanto, un símbolo de la reconciliación de Keanu con el fluir de la vida. Un recordatorio de que el sufrimiento es solo una parte del ciclo natural de la existencia. La imagen final, la liberación, la última imagen que se podría usar para representar la paz que Keanu ha alcanzado,
es la de un río tranquilo, fluyendo serenamente, sin resistencia, dejando que el agua siga su curso. En este río de la vida, Keanu ha aprendido a fluir con el presente, sin tratar de aferrarse a las aguas turbulentas del pasado o de controlar el futuro. En su madurez, ha encontrado la liberación no a través del éxito o la fama, sino a través de la aceptación profunda de su propio viaje y de la impermanencia de la vida. La paz de Keanu Reeves es el resultado de un proceso largo y arduo, pero también es un testimonio de su fortaleza interna. Ha aprendido a soltar, a perdonar y a aceptar el dolor como parte integral de la existencia. En su quietud y reflexión, Keanu ha logrado la mayor victoria posible: encontrar la paz en medio de las tormentas que la vida le presentó. Para él, el sufrimiento no es el final del camino, sino un paso más hacia la liberación. Y en esa liberación ha encontrado finalmente la serenidad que durante tanto tiempo buscó. El viaje de Keanu hacia la paz es un recordatorio de que el verdadero descanso no se encuentra en los logros externos ni en las expectativas de los demás, sino en la capacidad de abrazar nuestras imperfecciones y de aceptar el flujo natural de la vida. ¿Qué opinas sobre el viaje hacia la paz de Keanu Reeves? ¿Crees que el sufrimiento puede ser el camino hacia la serenidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like si esta historia te ha tocado y suscríbete para más relatos inspiradores sobre la vida de las grandes figuras que nos enseñan lecciones de humanidad y resiliencia.